Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a la clase número 2 del curso de Matemática 2. Continuando con los temas vistos, vamos a trabajar con el concepto de lo que es la derivada. La derivada de una función específicamente. Las derivadas de las funciones principalmente sirven para calcular una función que se mueve en el tiempo, como una especie de razón de cambio en el tiempo. Entonces vamos a iniciar con ese tema. Derivada de una función. Ok, vamos a ver. Se supone que la derivada de una función es una función que nos va a dar un cambio en el tiempo. Todas las funciones generan una especie de cambio en el tiempo. Algunas particularmente no, pero la mayor parte de las funciones que vamos a ver sí, ¿de acuerdo? Normalmente en el campo de la administración llamamos una función y f' de x, la derivada de la función, a una función marginal. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque nosotros tenemos funciones, las funciones normales y las funciones marginales en el campo de la administración las llamamos de esa manera. ¿Cómo denotar un cambio? Entonces vamos a definirlo de la siguiente forma. Dice así: sea f una función, entonces f' representa su derivada. Que, como les decía, es una función que cambió en el tiempo, ¿de acuerdo? Y normalmente en el campo de la administración, la contabilidad, lo llamamos una función marginal. Ahora, ¿cómo vamos a obtener la derivada de una función? La derivada de una función la vamos a obtener por medio de la definición del límite. Por eso es que es tan importante lo que vimos en la semana 1, los límites. Vamos a decir lo siguiente: f' de x, recuerden que lo que acabo de decir con f' de x, lo que anuncia es la derivada de la función. Entonces viene dado por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Por medio de esto obtendríamos nosotros la derivada de una función. Ahora, para explicar brevemente la definición que tenemos aquí expuesta. Normalmente con los límites nosotros usamos la variable x, que no es un requisito, puede ser aquí, como la semana pasada que estuvimos trabajando, límite cuando x tiende a 0. Bueno, aquí lo importante es cuando la variable h tiende a 0. Si usted hace la evaluación de este límite en esto de aquí, se va a dar cuenta de que esta definición ya viene establecida una forma indeterminada, ya por defecto. Veamos de la siguiente forma. Ahí dice que h es 0. Entonces va a ser f de x más 0 menos f de x sobre h, que es 0. ¿Qué significa? En la parte de arriba, observen que x más 0 es x. Entonces aquí me quedó f de x. Atención acá, recuerden que el 0 es el elemento neutro de la suma. X más 0 es x. Menos f de x sobre 0. F de x menos f de x, recuerden que sin importar quién es f de x, si usted tiene f de x y le resta f de x, nos vamos a llegar a la conclusión que llegamos a 0 sobre 0. Entonces, esta definición que les estoy mostrando acá ya trae por defecto una forma indeterminada. ¿De acuerdo?
Eso es como para que tengamos en cuenta que estamos con el tema de derivadas, pero seguimos trabajando con la parte de límites. Entonces, esta parte de acá es lo que nosotros tenemos que manejar para obtener la derivada de una función por definición. Esto es derivada de una función por definición. Ustedes van a ver que al final de la clase nosotros vamos a calcular derivadas directas, pero específicamente si yo quiero calcular la derivada de una función por definición, tengo que utilizar esto de aquí. O sea, tengo que utilizarlo sí o sí. A ver, en el examen van a venir dos tipos de cálculo de derivadas. Va a venir la derivada directa, que es lo que vamos a ver al final de esta clase, y la derivada por definición. La derivada por definición es utilizando específicamente esto. ¿Cómo usted como estudiante se va a dar cuenta cuál es la que le pido yo? En el examen yo siempre pido un ejercicio de derivada por definición. Entonces, por definición, vamos a utilizar esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver. Dice así el primer ejemplo. Determine la derivada de la función dada por f de x es igual a, voy a dejar el espacio de la función que les voy a dar, usando la definición. Importante esto, si uso la definición, ¿qué significa? Que vamos a utilizar esto. La función que les voy a dar en este momento es la siguiente, x a la 2 menos 6x más 5. Ok, entendamos esto. Esta es la función normal que nosotros tenemos, la función f de x. Ahora nos solicitan la derivada de esa función, pero usando la definición. ¿Qué significa? Que vamos a utilizar esto que tenemos aquí a mano. Lo vamos a escribir tal como está y les voy a explicar cómo es que se utiliza esto. ¿De acuerdo? El asunto es que cuando nosotros calculamos el límite de esto, vamos a obtener como resultado f' de x, que es lo importante acá. Ahora bien, este procedimiento es un poquito largo, pero voy a tratar de hacer un desglose de pasos para que sea más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular cada una de las partes. Ya no voy a hacer la evaluación del límite, porque ya ustedes saben que si hacemos la evaluación del límite en esta fórmula me da 0 sobre 0. Y 0 sobre 0 es una forma indeterminada. Entonces no es la idea hacerlo así. O sea, no vale la pena porque ya sabemos que vamos a llegar a 0 sobre 0. Entonces vean, yo siempre lo enseño de la siguiente forma. Estamos interesados en saber quién es f de x más h. Eso es lo primero que usted necesita saber. Seguido de eso, necesita saber quién es f de x. Entonces, estas dos cosas las necesito, pero yo las voy a calcular por aparte, porque si las calculo de una vez en la fórmula se me va a hacer muy grande. Entonces, yo propongo lo siguiente, calculémoslo por aparte f de x más h y por aparte f de x. Veamos. F de x más h. ¿Cómo se calcula f de x más h? Veamos. Lo que yo voy a hacer aquí es calcular la imagen de x más h. F de una expresión acá es la imagen. Esto se vio en Mate 1. En ese entonces, si alguno no recuerda, una imagen se calcula cambiando en la función original x por lo que viene aquí. Es decir, eso se va a hacer así. Este x más h lo voy a cambiar por esta x y por esta x de acá.
Es decir, todo esto de azul se va a cambiar por esto de azul de aquí, que es cambiar la x por x más h. Cambiar esta x por x más h. Veamos cómo se ve. Tenemos x más h a la 2. Atención acá. Aquí hay una x. Dijimos que esta x o las x que vengan las vamos a cambiar por x más h a la 2. Menos 6 por x más h más 5. Como pueden ver, esto de aquí es estar viendo esto de aquí arriba, salvo que la x es x más h, esta x es x más h. De esa forma calculamos el x más f de x más h. Seguido de esto, lo que tenemos que hacer es simplificar esta expresión, utilizar un poquito de álgebra para simplificarla. Veamos. Para los que no recuerdan, esta parte de acá es un producto notable. Eso es un producto notable. Los productos notables serían en Mate 1. Yo igual se los voy a recordar porque puede ser que haya muchos que tengan muchos años de no estudiar. Entonces aquí se los anoto. Los productos notables eran a más b elevado a la 2. ¿Cómo se resolvía esa expresión? Se toma el primer término, se eleva a la 2, más 2 por a por b, más b a la 2. Ese sería el producto notable. Eso significa que a más b elevado a la 2 se resuelve como a la 2 más 2 por a por b más b a la 2. Es como una fórmula, aplicar esta fórmula a esto. También hay que recordar que si se tiene un a menos b elevado a la 2 es prácticamente lo mismo, solo que la diferencia es que aquí en lugar de un más queda un menos. Observe, a a la 2 menos 2 por a por b más b a la 2. Momentáneamente esto es lo que yo necesito refrescar para poder hacer este de acá. A ver, aquí yo no tengo a más b, pero tengo x más h elevado a la 2. Para mí, el x toma el lugar de a, el h toma el lugar de b, como para que usted se sienta familiarizado. Entonces, aquí para resolver esto se tendría lo siguiente. X lo elevo a la 2, más 2 por x por h. Que 2 por x por h prácticamente queda igual. Más h a la 2. Exactamente lo que apliqué aquí es la fórmula que les acabo de mencionar anteriormente. ¿De acuerdo? Es esta que acabamos de ver. Aquí tomamos a la 2 más 2 por a por b más b a la 2. Repaso de Mate 1, de hecho sea de paso. Muy bien. Continuamos. Viendo un poquito aquí la situación, aquí, bueno, solamente se los voy a dejar expresado. Aquí tenemos un producto notable que acabamos de resolver aquí. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos una distributividad de menos 6 por x y menos 6 por h. Una distributividad es una multiplicación. Entendamos esto. El menos 6 me va a multiplicar al x y el menos 6 me va a multiplicar al h. Eso se ve de la siguiente manera. Menos 6 por x, menos 6x, menos 6 por h, menos 6h. Más 5. Muy bien. Veamos que estos menos de acá, estos por no hace falta porque x, 2 por x por h es 2xh. Este 5 lo que hice fue que lo bajé. Repito, menos 6 por x, menos 6x, menos 6 por h, menos 6h. Y ya todo esto de acá es lo que yo quería saber, que era f de x más h. A ver, ya calculamos lo primero que dijimos. F de x más h, ¿quién es? Es x a la 2 más 2xh más h a la 2 menos 6x menos 6h más 5.
Seguido a eso, tenemos que saber quién es f de x. Pero f de x entendamos que es lo que originalmente me habían dado. ¿Quién es f de x? F de x es igual a x a la 2 menos 6x más 5. Entonces ya tenemos todo listo para sustituirlo aquí en la fórmula. Entonces veamos cómo queda. Tenemos f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Ahora sí, en la parte de arriba, noten que voy a escribir f de x más h. Pero f de x más h sabemos que es toda esta cosa de acá. Entonces veamos, sería x a la 2 más 2xh más h a la 2 menos 6x menos 6h más 5. Eso fue lo que me dio ahí, ¿cierto? Ahora, continuando, tenemos este menos le va a cambiar de signo a lo que es f de x. Y nosotros sabemos que f de x es esto de acá. Entonces recuerden la regla de mate 1. Si hay un menos, este menos le cambia de signo a todo esto. Veamos. Quedaría menos x a la 2 más 6x menos 5. El x a la 2 estaba positivo, queda negativo. El menos 6x estaba negativo, queda positivo. El más 5 está positivo, aquí queda negativo. En la parte de abajo simplemente me queda el h. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Simplificamos. Lo que hacemos aquí es simplificar. Vamos a simplificar. ¿Qué se elimina? Veamos. X a la 2 se elimina con menos x a la 2. Si alguno no me entiende, veamos por qué. Seguimos repasando lo de mate 1. X a la 2 menos x a la 2 me queda 0, x a la 2. Y eso no hace falta anotarlo. Por otra parte, menos 6x más 6x también se elimina. 5 menos 5 también se elimina. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda lo siguiente, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h a la 2 menos 6h. Eso fue lo que me quedó porque lo demás se eliminó sobre h. Ahora, me queda un paso más. A ver, vamos a ver, lo que quiero es que lo vean porque la idea en matemática no es mecanizar los ejercicios, sino es ir viendo y razonando lo que se va haciendo. Si por alguna razón yo evalúo el límite en este momento, h tiende a 0. Entonces, si aquí me queda un 0 en el denominador, me seguiría dando el error que les expliqué en la clase 1. ¿Recuerdan? La parte de abajo de una fracción no puede dar 0 porque si no me da un error. Y es lo que nosotros conocemos como una forma indeterminada. Sin embargo, podemos observar que aquí tengo un h, aquí un h a la 2 y aquí un h. ¿Qué significa? Que podemos sacar a factor común. Un método de factorización que mencioné también en la clase 1. Veamos. Tenemos f' de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de. Tengo h a la 1, h a la 2 y h a la 1. ¿Cuál sale? La de menor exponente. ¿Quién sería la de menor exponente? Pues h a la 1. Aunque hayan dos repetidas, no importa, sale h a la 1. Veamos qué es lo que me queda. Me queda 2x más h menos 6. 2xh. Tenía una h y la saqué para afuera, no me quedó nada. H a la 2 y saqué una h, me quedó una h. Habían dos y saqué una, me quedó una. Y aquí había una h y la saqué para afuera, me quedó el menos 6. ¿De acuerdo? En la parte de abajo me queda un h.
lo cual es perfecto, dado que podemos eliminar esta h de arriba con esta h de abajo. Y voy a anotarles lo que hice, factor común. ¿Lo ven? Aquí al eliminar la h con la h de abajo, lo importante de esto es que esta h podemos generalizar que esta h siempre se tiene que eliminar. ¿Por qué? Porque si no me va a dar la forma indeterminada. Finalmente, entonces tenemos que f' de x, que anuncia la derivada, es igual al límite cuando h tiende a 0, es h, ¿verdad? De 2x más h menos 6. Ok, veamos. Aquí evaluamos, el h es 0. Entonces, como respuesta me quedaría 2x menos 6, porque h es 0. Entonces no voy a escribir 2x más 0 menos 6. Recuerden que 0 es neutro, entonces ponerlo o no ponerlo da igual. Entonces, esta es mi respuesta. Recuerden que por transitividad f' de x es igual a el límite, por transitividad también es igual a 2x menos 6. Son palabras simples que ustedes me entiendan. Podemos llegar a la conclusión de que f' de x es igual a 2x menos 6. Y esa sería la respuesta. Entonces, aquí yo quiero que veamos algo. ¿Quién era la función original? La función original era f de x es igual a x a la 2 menos 6x 5. ¿Quién es la derivada de esa función? F' de x es igual a 2x menos 6. Desde el punto de vista, podemos ver que son dos funciones distintas. Eso en lenguaje, como les decía yo a ustedes, en lenguaje de la administración tenemos una función y la derivada sería la función marginal. Una función que sufrió un cambio en el tiempo. Muy bien, espero que se hayan entendido los pasos. Vamos a hacer otro ejercicio más, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a copiar esto de acá nada más para llevármelo para el otro lado. Ok, y les voy a dar otra función acá. Vamos a escribir aquí la función 5x menos 3. Las funciones pueden ser de cualquier tipo que ustedes hayan visto en Mate 1, desde una función lineal, cuadrática, logarítmica, exponencial, trigonométrica. Claro, no vamos a llegar a hacer una por definición trigonométrica, como decir un seno, un coseno, pero puede ser cualquier función que ustedes conozcan, hasta una polinómica. Muy bien, sabemos que si a mí me solicitan esto, una derivada, me tienen que indicar si es por definición como lo dice aquí. De lo contrario, se haría diferente. Diferente me refiero a que va a ser más sencillo hacerlo, pero solamente si yo se lo solicito. Si yo le solicito por definición, significa que usted como estudiante tiene que recordar, bueno, por definición dice que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿De acuerdo? Muy bien. Como les había mencionado y nuevamente lo voy a explicar así detalladamente porque la idea es que usted aprenda a hacerlo solo. Tenemos que calcular por separado f de x más h y f de x. Ese es el objetivo que queremos hacer nosotros acá. Y lo vamos a hacer separado porque la idea es que no se nos haga tanto procedimiento acá si no lo hacemos aparte. Muy bien, voy a comenzar calculando f de x más h. ¿Cómo era que se calculaba f de x más h? Recordemos que esto es una imagen, la imagen de x más h. Y las imágenes en Mate 1 las calculábamos cambiando la x por x más h.
Y aquí me refiero a la x porque solo viene una. Pero si hubiera sido como el ejemplo anterior, aquí hubiéramos cambiado el x más h por las x que vengan. Aquí venían dos, entonces por las dos la cambiamos. Pues si aquí solo viene una, pues por solo una la cambiamos. Muy bien. Ok, una vez que tenemos nosotros esto, entonces vamos a decir lo siguiente. 5 que va a multiplicar a x más h menos 3. Aquí este cambio fue relativamente sencillo. A ver, importante entender que ese x más h lo ponemos entre paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando simplifiquemos esto, tenemos que entender que ahí hay una distributividad de 5 por x y 5 por h. ¿Qué me queda de la siguiente forma? F de x más h es igual a 5 por x, 5x, 5 por h, 5h, menos 3. ¿Aquí había un producto notable? No, no hay un producto notable porque la x no estaba a la 2. Si me devuelvo al ejercicio anterior, observen que aquí sí tengo un x a la 2, pero aquí no. Seguido, nos toca calcular el f de x, pero recordemos que el f de x es la función que me dan originalmente. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí la tenemos ya lista. Voy a pasar esta diapositiva antes para que no me genere. Ok, entonces ya la tenemos identificada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué sigue después de aquí? Sustituirlo en esta fórmula de acá. Entonces tenemos que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de. Ahora en la fórmula, ¿quién es f de x más h? Es todo esto que tenemos ya aquí simplificado. 5x más 5h menos 3. Después sigue este menos f de x. Y recuerden que yo dije que este menos le cambia de signo a los dos términos de acá. Ven que este está positivo y este es negativo, entonces se les cambia de signos opuestos. ¿Cómo quedaría? Menos 5x más 3. Muy bien. Sobre h. Seguido de esto, aquí lo que hacemos es simplificar o cancelar. No sé cómo lo dije yo la vez en el ejercicio anterior, pero es simplificar. Este 5x con este 5x se elimina. Este menos 3 con este menos 3 se elimina. Entonces, ¿qué es lo que me quedó? Nunca dejen botado el f' de x, como cuando estamos desarrollando el ejercicio. ¿Qué fue lo único que me quedó? Me quedó un 5h sobre h. Lo que pasa es que aquí ni siquiera tengo que sacar factor común. Aquí, como me quedó un h arriba y un h abajo, ¿qué creen que me queda? Elimino, elimino. Y lo único que me quedó fue el límite de una constante. Tenemos f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 5. Y préstenme atención acá, por si no lo recuerdan. La clase 1 vimos que el límite cuando h tiende a 0 de una constante, quiero que me entiendan esto. Aquí yo no tengo ninguna h para sustituir por 0. Por eso es que cuando yo me refiero a una constante es un número. El límite cuando h tiende a un número es el mismo número, ya que no hay dónde evaluar. Por transitividad, si f' de x es igual a este límite, entonces f' de x es igual a 5. Dándome como respuesta entonces que la derivada de la función de arriba es 5. Atención, la función original, ¿quién era? F de x es igual a 5x menos 3. Entonces, la derivada de la función es 5. Mucho más sencillo este ejercicio que el anterior. Pero el anterior era porque teníamos nosotros por ahí un polinomio de grado 2. Para que me entiendan a qué me refiero.
esta función viene un x a la 2, pues esta solo trae un x a la 1. A ver, vamos a hacer otro ejemplo más. Pero ahí poco a poco vamos generando ya funciones un poquito más abstractas. Veamos el siguiente ejemplo. Lo mismo, la derivada de una función utilizando la definición. Pero vean, aquí viene un x a la 3 menos 6x a la 2 más 5. Bueno, no usaron un 5, ya usé un 5. Muy bien, ahí tenemos otra por definición. Reitero lo que acabo de decir. Cuando es por definición, hacemos uso de esto de acá. F' de x es igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, menos f de x, sobre h. Ya como es el tercer ejercicio, espero que a como vamos aquí avanzando, se vayan sintiendo más familiarizados. A ver, la idea es que calculemos f de x más h por separado y luego f de x lo identifiquemos. Repito, ¿cómo se calculaba f de x más h? Esto es una imagen y las imágenes se obtienen cambiando la x o las x por x más h. Entonces, esto me quedaría como x más h a la 3 menos 6 por x más h a la 2 más 3. Y atención acá, porque aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos el producto notable que expliqué en el ejercicio 1. Pero aquí tengo otro producto notable. Lo que pasa es que los productos notables cambian si ya el exponente no es un 2, si es un 3 se hace diferente, si es un 4 se hace diferente, si es un 5, etc. En este curso vamos a llegar a poner un exponente elevado a la 3. A veces yo enseño qué pasa si está elevado a la 4, elevado a la 5, usando el triángulo de Pascal. Sin embargo, no vamos a enfocarnos mucho con ese desarrollo algebraico. Entonces les voy a dar la fórmula de cómo se resuelve un producto notable elevado a la 3. Elevado a la 3. Veamos. La fórmula que vamos a implementar es la siguiente. Si yo tengo a más b elevado a la 3, eso es lo mismo que a la 3 más 3a a la 2b más 3ab a la 2 más b a la 3. Y si viniera con menos, a menos b elevado a la 3 es lo mismo que a la 3 menos 3a a la 2b más 3ab a la 2 menos b a la 3. Lo que se hace es que se alternan signos. Más, menos. Y esa es la fórmula que implementaríamos. Vean que es un poquito más largo. Es un poquito más grande. A la 4 evidentemente va a ser un poquito más grande, a la 5, etcétera, ¿verdad? Entonces no vamos a hacer énfasis, más que todo con este. Entonces nos vamos aquí y eso es lo que vamos a aplicar. Voy a traerme la fórmula que les acabo de apuntar, como para que se vayan guiando conmigo, pero la idea es que se la memoricen. A más b elevado a la 3 es lo mismo que a la 3 más 3a a la 2b más 3ab a la 2 más b a la 3. Entonces vamos a hacer eso de acá. Entiendan que la x es a y la h es b. Entonces vean cómo quedaría. Quedaría x a la 3 más 3x a la 2h más 3x h a la 2 más h a la 3. Ven que se siguió, nada más que en lugar de a escribí una x y en lugar de b escribí una h.
Muy bien, espero que me hayan seguido, ahí lo practican un poco. Se supone que esto es materia de mate 1, pero a veces no se abarca completamente los contenidos, entonces prefiero explicar. Ahí tenemos el primero. Toda esta cosa de acá es la solución de x más h elevado a la 3. Por otra parte, aquí tenemos un menos 6 que multiplica al x más h, pero a la 2. Entonces, entendamos esto. Este menos 6 se va a preparar para cuando yo resuelva este producto notable elevado a la 2. Cuando ya este producto notable elevado a la 2 esté resuelto, el menos 6 va a ser distributividad, va a multiplicar a cada término. Pero yo no puedo multiplicar el menos 6 por x y menos 6 por h hasta que no esté resuelto el producto notable, porque si no caería en un error. Ese producto notable ya lo tenemos listo ahí, ¿verdad? Si revisan el ejercicio 1 es x a la 2 más 2xh más h a la 2. Y termino de copiar el más 3. Muy bien. Lo que sigue es la distributividad del menos 6. Entonces veamos cómo queda. X a la 3 más 3x a la 2h más 3xh a la 2. Ahí estoy copiando igual. Más h a la 3. Y aquí, menos 6 por x a la 2, menos 6x a la 2. Menos 6 por 2xh, menos 12xh. Menos 6 por 2, menos 12xh. Menos 6h a la 2. Vean aquí lo que hice. Menos 6 por x a la 2, menos 6x a la 2. Menos 6 por 2xh, menos 12xh. Menos 6 por h a la 2, menos 6h a la 2, más 3. Muy bien, ya ahí lo tenemos prácticamente ya resuelto. Vean que este se hizo un poquito más grande. Entonces, en síntesis, todo esto, ¿quién es? F de x más h. ¿De acuerdo? Claro, se hizo bastante grande en comparación con los que hemos hecho, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquitito más pequeño acá, para que no me estorbe. Este archivo, por cierto, yo se los voy a dejar en anuncios, entonces no se preocupen si ocupan copiar, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso, este archivo ustedes lo van a poder descargar ahí en la misma plataforma. Me refiero a estos apuntes. Ok, muy bien, ahí estamos, ¿verdad? Seguido de eso identificamos quién es f de x, y f de x es todo esto. Entonces ya nos vamos a la fórmula e intercambiamos. Veamos, f' de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de. Ok, aquí tengo que empezar a copiar todo esto de acá ahí. ¿De acuerdo? Entonces sería x a la 3 más 3x a la 2h más 3xh a la 2 más h a la 3 menos 6x a la 2 menos 12xh menos 6h a la 2 más 3. Y seguido de eso sobre h. Muy bien, ahora ¿qué tenemos aquí? Tenemos que cancelar. Cancelamos, vamos a ver qué puedo cancelar aquí. Ok, no, me hace falta algo. Me faltó el menos f de x. Qué importante ahí, vean, casi lo olvido. De hecho, lo olvidé, me di cuenta que lo olvidé porque cuando intenté cancelar me di cuenta que no pude cancelar nada. Veamos. El menos le cambia de signo al menos x a la 3 más 6x a la 2 menos 3. Importantísimo no olvidar eso, ¿verdad? Voy a acomodar un poquito más esto de acá.
Voy a acomodarlo un poquito mejor porque si no, no me queda bien. Ok, ahora sí. Muy bien. Ahora sí hice los cambios. Vean, este menos le cambia de signo a x a la 3, por eso quedó menos x a la 3. Menos 6x a la 2 queda más 6x a la 2, más 3 queda como menos 3. Seguido de eso, ¿qué hacemos? Cancelamos x a la 3 con menos x a la 3, menos 6x a la 2, más 6x a la 2, más 3, menos 3. Nada más, ¿verdad? No hay que más cancelar ni nada. Entonces veamos qué nos sobró. F' de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de 3x a la 2h más 3x h a la 2 más h a la 3 menos 12xh menos 6h a la 2 y nada más. La parte de abajo no olvidemos el h, ¿verdad? Aquí, evidentemente voy a repetir lo que dije en el ejercicio 1. Si yo evalúo el h aquí, al ser el denominador no me puede quedar 0. Es decir, sí o sí este h se tiene que eliminar. Recurrimos al factor común para sacar un h a factor común. Sacando a factor común ese h, lo bueno es que va a hacer que se elimine el h de abajo. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de, aquí saco factor común el h y me queda 3x a la 2 más 3xh más h a la 2 menos 12x menos 6h. Ya les hago el desglose de lo que hice. Había un h y lo saqué para afuera, me quedó el 3x a la 2. 3x h a la 2 me queda 3xh porque habían dos, saqué uno, me quedó una h. H a la 3 y saqué un h, h a la 2. Menos 12xh, había un h y la saqué para afuera, me quedó menos 12x. Menos 6h a la 2, me queda menos 6h porque habían dos, saqué una, me queda una. Eso lo que me permite es simplificar y ya puedo evaluar. F' de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de 3x a la 2 más 3xh más h a la 2 menos 12x menos 6h. Atención acá. Aquí vamos a entender que vamos a cambiar la h por 0. Esta h va a ser 0, esta h va a ser 0, esta h va a ser 0. Lo cual, aquí entiéndame esto. Si h es 0, 3x por 0 es 0. Porque la multiplicación por 0 siempre es 0. Usted tiene cualquier cosa y la multiplica por 0 le da 0. Es decir, este se elimina y este se elimina. Que eso es lo que yo quiero que me entiendan. Se elimina, se elimina, se elimina. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Una vez evaluado. Me queda 3x a la 2 menos 12x. Como lo acabo de decir, por transitividad, si f' de x es igual a este límite, f' de x es igual a 3x a la 2 menos 12x. Encontrando así mi derivada. 3x a la 2 menos 12x. Esa es la derivada de la función de aquí arriba. De f' de x es igual a 3x a x a la 3 menos 6x a la 2 más 3. Vean, este ejercicio venía un poquito más elaborado, ¿verdad? Aquí puede haber de todo, pero yo voy a tratar de ponerles cosas similares a lo que desarrollemos en clases. Muy bien, vamos ahora a resolver una confracción. Entonces veamos. Ahora una confracción. Ok. Tenemos
3 sobre x. 3 sobre x elevado a la 2. Puede ser que en el examen ponga 4 sobre x, etc. Usando la definición, porque es bueno que aprendan a ver de todo. Vamos a ver, como es por definición, repito, vamos a utilizar f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Al final de la clase van a ver que ya de tanto estar repitiendo esta cosa se la van a aprender. Seguido de eso, calculamos el f de x más h, que eso es la imagen de x más h. Las imágenes se obtienen cambiando la x por x más h. Entonces aquí tendría 3 sobre x más h elevado a la 2. Eso es un producto notable, entonces yo ahí sugiero que lo simplifiquemos un poquito. Vamos a simplificarlo un poco. F de x más h sobre 3. Aquí tenemos x a la 2 más 2xh más h a la 2. Este producto notable ya lo resolvimos en el ejercicio 1 de esta clase, entonces simplemente lo anoto ahí, ¿verdad? Ya tenemos el f de x más h, el f de x lo identificamos acá, entonces ya estamos listos para la sustitución. Veamos, f' de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de. Ok, f de x más h, ¿quién es? Es lo que tenemos ahí anotado como 3 sobre x a la 2 más 2xh más h a la 2 menos f de x. ¿Y quién es f de x? 3 sobre x más h elevado a la 2 sobre h. Aquí hubo que cambiar de signo. No, porque aquí este menos le cambia de signo. Perdón, aquí tengo un error. Menos el f de x. ¿Y quién es el f de x? 3 sobre x a la 2. Ahí estaba cometiendo un error de cambiar por esto. No, no es por esto. Menos el f de x es 3 sobre x a la 2. Muy bien. Sobre h. Les decía que aquí este menos no cambia. Sí tiene que cambiar de signo, pero como solo hay uno, solo este queda negativo, ¿verdad? Bueno, para continuar en el ejercicio, tenemos que ver que tenemos una resta en ese numerador, ¿verdad? Una resta de fracciones. Entonces, la resta de fracciones hay que recordar cómo se hacía en Mate 1. Entonces, vamos a recordar cómo era que se hacía. Voy a anotarles aquí suma y resta. A veces, uno como profesor comete el error de asumir que ustedes saben sumar y restar. Yo mejor no me la juego y mejor les explico cómo se suma y se restan fracciones. Si tenemos A sobre B más menos C sobre D, más menos hago referencia a que si viene un más, pues es una suma, si viene menos, pues es una resta. Esto se resuelve con estos pasos que veíamos en la escuela. A por D más menos, dependiendo de lo que venga, B por C sobre B por D. Es este por este, lo coloco aquí. Este por este, lo coloco acá. Separando, pongo un más si viene un más, pongo un menos si viene un menos. Y la parte de abajo, B por D. Eso hay que hacer, pero con esto de acá. Veamos si me sigue, ya que vimos cómo se hace. F' de X, nunca olviden dejarlo botado, ¿verdad? No se puede dejarlo botado. Es igual al límite cuando h tiende a 0 de. Vamos a trabajar en esa parte de arriba. Ok, aquí sería, siguiendo los pasos, 3 por x a la 2, 3x a la 2, menos porque viene un menos. Aquí, todo esto por 3 sería 3 por todo eso.
Si hubiera querido lo multiplico, pero mejor se los hago paso a paso, para que ninguno se me pierda. Sobre este por este, que sería como x a la 2 por x a la 2 más 2xh más h a la 2. Repito, veamos. 3 por x a la 2, 3x a la 2. Luego sería todo esto por 3, 3 por todo esto. No importa el orden de la multiplicación, como lo pongo. Y en la parte de abajo, bueno, menos porque viene un menos. Y en la parte de abajo, este por este, es esto. Sobre h. Ahora nos toca hacer esas multiplicaciones y simplificaciones de la parte de arriba. Entonces vamos a ver cómo queda. Límite cuando h tiende a 0 de 3x a la 2. Lo escribo. Aquí sería menos 3 por x a la 2. Ahí es una distributividad. Menos 3 por x a la 2, menos 3 por 2xh y menos 3 por h a la 2. ¿De acuerdo? Entonces veamos cómo nos queda eso. Menos 3 por x a la 2, menos 3x a la 2. Menos 3 por 2xh, menos 6xh. Menos 3 por h a la 2, menos 3h a la 2. La parte de abajo, x a la 2 por x a la 2, x a la 4. X a la 2 por 2xh, 2x a la 3h. X a la 2 por h a la 2 es x a la 2, h a la 2. A ver, por aquello que no me entendieran, x a la 2 por x a la 2, x a la 4. X a la 2 por 2xh, x a la 2 por x a la 1, x a la 3, 2h. X a la 2 por h a la 2, x a la 2, h a la 2. Sobre, recuerden que este sobre es la fracción principal que tenemos en la fórmula, sobre h. Aquí lo que hago es que como h quedó sola, completo la fracción para hacer algo que llamamos nosotros en aquel entonces la ley de la oreja. Extremos por extremos y medios por medios. Recuerden que a h le ajusto, abajo de todo término hay un 1. Entonces le ajusto para hacer este por este. Este extremo por este extremo y este por este. Extremos por extremos y medios por medios. Veamos cómo nos queda. F' de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de. Aquí, extremos por extremos, vamos a multiplicar este de aquí por 1, me va a dar lo mismo. Me va a dar x a la 2 menos 3x a la 2 menos 3x a la 2 menos 6xh menos 3h a la 2. Si alguno se pregunta, profe, ¿aquí podía haber eliminado? Sí, en algún momento hay que hacerlo. Seguido de esto sería esto por la h. Entonces lo vamos a plantear como h por x a la 4 más 2x a la 3h más x a la 2, h a la 2. Vean que en ningún momento los multipliqué, solo los planteé. Porque aquí les dejo la observación. Este h sí o sí se tiene que eliminar. Porque si yo evalúo el h aquí me da 0. Y 0 por cualquier cosa me va a dar 0. Entonces, para poder eliminar, veamos acá. Esta parte se puede eliminar con esta. 3x a la 2 menos 3x a la 2 se elimina. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda f' de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de menos 6xh menos 3h a la 2. La parte de abajo queda exactamente igual. H, x a la 4 más 2x a la 3h más x a la 2, h a la 2. Que no cometan el error de multiplicar este h por cada uno, porque recuerden que más bien la idea es que andamos buscando cómo eliminar ese h de abajo. Seguido de eso, propongo sacar factor común en la parte de arriba, sacar un h a la 1.
para poder eliminarlo con el h de abajo. Entonces esto me quedaría como f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de menos 6x, bueno, yo no estoy sacando el h, menos 6x menos 3 sobre h, y lo de abajo queda exactamente igual. ¿De acuerdo? Quedó exactamente igual, ¿verdad? Muy bien. ¿Puedo eliminar los h? Sí. Entonces, lo cual es perfecto porque ya podemos evaluar. Ya no vamos a tener problemas. Muy bien. Límite f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de, lo que me quedó arriba fue menos 6x menos 3 sobre x a la 4 más 2x a la 3h más x a la 2, h a la 2. Atención acá, cuando yo evalúo, me doy cuenta de que este me va a dar 0, este me va a dar 0. ¿Por qué? Porque h tiende a 0. Y si 0 lo multiplico por 2x a la 3 me va a dar 0. Y x a la 2 lo multiplico por 0 me da 0. Dándome como respuesta final la derivada menos 6x menos 3 sobre x a la 4. Esa sería la derivada de esa función. Vamos a ver porque me parece que ahí tenemos un detalle para ver qué fue lo que pasó. Aquí me parece que a la hora que sacamos el factor común se cometió un error. Vamos a corregirlo acá. Aquí me quedaba un h. Porque aquí, el factor común de aquí, menos 6x, había un h y lo saqué para afuera, pues no me quedó nada. Pero aquí un h a la 2 y aquí un h, queda un h aquí. Entonces, evidentemente eso hace que nos esté dando un error. Entonces, aquí queda un h. Eso es lo que estaba viendo. Aquí queda un h. Ahora, cuando evaluamos, aquí el cambio que se da es que también aquí, eso me va a dar 0. Entonces, veamos qué es lo que queda. Que dicha que lo revisé porque aquí los tengo listos. Ok, aquí me quedaría de la siguiente forma. Menos 6x sobre x a la 2. Tal vez simplificarlo un poquito. Esta x de arriba se elimina con la de abajo, entonces me queda menos 6x a la 3. Y ya esa sí sería la respuesta correcta. Ahí el detalle fue un error en el factor común que estaba cometiendo. Lo importante es que ya por lo menos lo entendimos, ¿verdad? Tengo un h y un h a la 2 sale el de menor exponente. Había un h y lo saqué para afuera, no me queda nada. Un h a la 2 saqué 1, me queda un h. Vean, hay que tener mucho cuidado en estos temas porque vean, con solo un detallillo que haya, ya le cambia a uno el resultado completamente. Muy bien, ahí estamos con esta parte. Vamos entonces a trabajar uno más implementando una raíz. Vamos a hacer uno más. Eh, 2 sobre raíz de x. Muy bien. Dice, determine la derivada de una función usando la definición. Entonces ya este creo que es 1, 2, 3, 4. Este es nuestro quinto ejercicio. Perfecto. F de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Muy bien. Tenemos que calcular f de x más h. Ya todos sabemos que es cambiar la x por x más h. 2 sobre raíz de x más h. Y eso sería todo en este caso, porque no hay que simplificar.
Nos vamos a la fórmula y cambiamos los resultados. Veamos. F' de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, ¿quién es? 2 sobre raíz de x más h. Menos f de x. ¿Y quién es f de x? 2 sobre raíz de x. Sobre h. Muy bien. Ahí lo que se propone es hacer la resta que tenemos ahí arriba. Entonces tendríamos f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de. Vamos a hacer la operación de arriba. 2 por raíz de x, 2 raíz de x. Menos 2 por raíz de x más h, menos 2 raíz de x más h. Como les acabo de enseñar con la resta. Sobre raíz de x más h por raíz de x, eso lo podemos dejar como raíz. Eso lo podemos dejar como raíz de x por x más h. No sé si recuerdan, esto puede quedar así como para que quede más ordenado. Es que las raíces son las mismas. Entonces raíz de x más h por raíz de x, puedo dejar una sola raíz y multiplicar x por x más h. La parte de abajo es esto de acá. H. Vamos a ver, por si no me entendieron, eso que hice. Si yo tengo un raíz de 2 por un raíz de 3, eso es como que yo llegue y diga raíz de 6. ¿Por qué? Porque lo puedo dejar como 2 por 3, que me da 6. Son propiedades de los radicales. ¿Afecta hacerlo así? No, pero se ve más bonito. Muy bien, seguido de eso entonces, hacemos la propiedad de extremos por extremos y medios por medios. Entonces tendríamos lo siguiente. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2 raíz de x menos 2 raíz de x más h. Sobre h o raíz de x por x más h. A ver, ¿qué fue lo que yo hice acá? Agarré esto y lo multipliqué por 1, me va a dar lo mismo. Y h por esto me va a dar lo mismo. Sin embargo, aquí estamos llegando a una parte donde tenemos que racionalizar. Porque si no racionalizamos no podemos eliminar el h. Vean que el h, la idea es eliminar el h. Y no tenemos con quién eliminar el h. Entonces, racionalizando, que fue lo que vimos en la clase 1, semana pasada, multiplicamos por el conjugado de esto. El conjugado de esto sería 2 raíz de x más 2 raíz de x más h. También aquí, 2 raíz de x más 2 raíz de x más h. Recuerden que esto es como multiplicar por 1, para que ahí lo tengan presente. Al multiplicarlo, obtenemos el producto notable que habíamos visto la clase anterior. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí, recuerden, nada más como para mencionarlo nuevamente, si yo tengo un a menos b por un a más b, eso es lo mismo que a la 2 menos b a la 2. Específicamente lo que tengo yo aquí, uno con menos, otro con más, que al que tiene menos elevado al cuadrado. Que se familiarice. Entonces por aquí me quedaría 2 raíz de x a la 2 menos 2 raíz de x más h elevado a la 2. La parte de abajo sí me queda exactamente igual, h por raíz de x por x más h. Inclusive si alguien quería multiplicar eso lo podía hacer.
Y aquí tenemos 2 raíz de x más 2 raíz de x más h. Ok, al resolver la parte de arriba veamos cómo nos queda, porque ahí se eliminan las raíces cuadradas. Entonces aquí me quedaría 4x menos 4 por x más h. Les explico qué fue lo que yo hice ahí. Este 2 eleva tanto al 2 como a la raíz de x. El 2 a la 2 es 4. Raíz de x a la 2, esta raíz de x se elimina la raíz y queda x. Menos 2 a la 2 es 4 y la raíz se elimina. Esa es la idea. Este se elimina aquí, este elimina aquí. Pero el 2 también tiene que elevar al 2, por eso es que obtuvimos los 4. La parte de abajo nos queda exactamente igual. Raíz de x por x más h. Y aquí tengo 2 raíz de x más 2 raíz de x más h. Ok, vamos a hacer esa simplificación de ahí arriba. Este menos 4 multiplica la x y multiplica la h, dándonos lo siguiente. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 4x menos 4x menos 4h. A ver, menos 4 por x, menos 4x, menos 4 por h, menos 4h. Sobre lo mismo de abajo otra vez. Vean que al simplificar podemos eliminar el 4x con el 4 menos 4x, dándome como respuesta f' de x es igual a límite cuando h tiende a 0 de menos 4h. Y abajo lo mismo, h por raíz de x por x más h. Esto se puede hacer mucho más directo. Lo que pasa es que yo lo hago paso a paso porque la idea es que me vayan siguiendo. Muy bien. Ok, seguido de esto, cancelamos los h. Y ya tenemos listo todo para evaluar. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de menos 4 sobre raíz de x más h. Y aquí tengo 2 raíz de x más 2 raíz de x más h. Y evaluamos, pero aquí présteme atención porque con las raíces hay que tener cuidado como uno evalúe. El h vale 0, ¿cierto? Entonces este h es 0 y este h es 0. Entonces, ¿qué me queda? La parte de arriba me queda menos 4 y la parte de abajo me queda raíz de x a la 2. ¿Por qué? Si h es 0, aquí sería como que usted diga x más 0 es x y x por x, x a la 2. Aquí lo mismo. Aquí me quedaría entonces 2 raíz de x más 2 raíz de x. Porque aquí x más 0, aquí no es para que se elimine todo, aquí es x más 0, me da x, 2 raíz de x. Simplificando un poquito más eso, entonces tenemos lo siguiente. Esta x queda sola porque raíz de x a la 2 es x. La raíz se elimina con este cuadrado. Y aquí, ¿qué tenemos? 2 raíz de x más 2 raíz de x me da 4 raíz de x. Recuerden cómo se hace esto, mucho cuidado. 2 más 2 es 4 y la raíz de x. Es como sumar monomios.
Entonces 4 raíz de x. Simplificando el 4 con el 4, entonces, ¿qué resultado me da? Me da menos 1 sobre x raíz de x. Entonces significa que f' de x es igual a menos 1 sobre x raíz de x. Esa sería la derivada de esa función. Bueno, vean que como vamos avanzando con las funciones, cada vez se vuelve un poco más complicado, ¿verdad? Pero un poco, tampoco es así como que mucho. Entonces, bueno, ya ahí tenemos la respuesta final de eso. Muy bien. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con las derivadas por definición. A partir de aquí en adelante se va a hacer más sencillo todo lo que vayamos a hacer, porque vamos a ver algunas reglas de derivación. Entonces vamos a ver algunas reglas de derivadas y estas reglas nos van a permitir hacer cálculos de derivadas pero directas. Entonces vamos a anotar aquí lo siguiente. Reglas de derivadas. Ok, para que ustedes me entiendan, estas reglas sirven exactamente para lo mismo que hemos estado haciendo. Lo que pasa es que las derivadas se pueden calcular por definición, que es lo correcto, y también existen reglas algebraicas. A ver, que quede bien claro esto. Las reglas algebraicas van a tener prioridad para ustedes. ¿Por qué? Porque lo que les acabo de enseñar, yo voy a poner un ejercicio de desarrollo en el examen. Pero las demás derivadas que no digan por definición, las vamos a hacer por medio de reglas de derivadas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunas reglas importantes. La primera regla, vamos a anotar aquí lo siguiente. Vamos a hacernos una especie de tabla. Función. Y aquí vamos a anotar su derivada. Entonces vamos a trabajar de esa forma. Función y su derivada. Entonces primero que todo vamos a decir f, como vamos a dar la función. F de x es igual a c, tal que c pertenece a r. ¿Qué estoy diciendo yo acá? Que la función aquí es una constante, es un número. Entonces, ¿qué pasa con la derivada de un número, el que usted quiera? Su derivada siempre va a ser 0. Siempre va a ser 0. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Si yo les digo a ustedes f de x es igual a 5, entonces su derivada es 0. Si les digo f de x es igual a raíz de 3, su derivada es 0. Es así de sencillo. Recordar que la derivada de un número siempre va a ser 0. Ojalá que todas fueran así, ¿verdad? Esa es la primera. Voy a borrarles los ejemplos, luego vamos a hacer bastantes. Ahora, la segunda propiedad. La derivada de un polinomio. Si yo tengo un polinomio x a la n, entonces esto se calcula de la siguiente forma. La derivada sería n por x a la n menos 1. Aquí lo que quiero darles a entender es que si ustedes tienen un polinomio x a la n, el exponente se pone aquí a multiplicar y se le resta 1. Siempre va a ser de esa forma. Aquí sí vamos a hacer bastantes ejemplos de esto. Vean. Vamos a hacer ejemplos de propiedad 1 y 2. ¿De acuerdo?
Vean, aquí necesito también hablarles de algo que se llama linealidad. Vamos a hablar de la propiedad linealidad para derivadas. Linealidad para derivadas. Ok. La linealidad para derivadas lo que significa es que si bien la linealidad trabaja con sumas o restas, si yo les doy una función como esta que les di al principio, x a la 2 menos 6x más 5, la linealidad nos permite calcular la derivada de esta, la derivada de esta y la derivada de esta por separado. Podemos ir haciendo una por una, ¿de acuerdo? Entonces veamos. La derivada de x a la 2. Vamos a calcular primero eso. Según esta fórmula, dice que el exponente se multiplica aquí con la x y se le resta 1. El exponente aquí tenemos que es un 2. Entonces vean cómo quedaría 2x a la 1. Voy a dejárselos por esta vez ese 1, aunque no hace falta escribirlo. El exponente se agarra y se pone aquí a multiplicar. Entonces 2 por 1, 2. Y a este 2 se le resta 1. 2 menos 1 es 1. Por eso es que la derivada de x a la 2 es 2x. Derivada de menos 6x. Aquí el exponente, aunque no venga, hay un 1. Entonces ese 1 se pone a multiplicar con el menos 6. Menos 6. X a la 1 menos 1 sería 0. Lo que pasa es que todo elevado a la 0 es 1. Entonces aquí no hace falta poner x a la 0. Simplemente queda como menos 6. A ver, ese paso yo diría, lo ideal sería que ustedes se lo aprendan. La derivada de menos 6x es menos 6. Cuando es x a la 1, como que la letra se pierde. Es mejor verlo así porque así ustedes se ahorran ese procedimiento de agarrar ese 1, ponerlo aquí y decir 1 menos 1 es x a la 0 y todo elevado a la 0 es 1. Entonces, ¿para qué dejarlo ahí, verdad? Finalmente, derivada del 5 es 0. Entonces, no tengo que ponerlo. Vean que aquí este ejercicio casi que salió directo. Voy a volverme al primer ejercicio de esta clase. Este fue el primer ejercicio, la derivada de x a la 2 menos 6x más 5. Vean todo lo que tuvimos que resolver para llegar a que era 2x menos 6. Pero vean que nosotros llegamos en cuestión de segundos a la respuesta. ¿De acuerdo? Ahí quedaría. Lo que pasa es que esto, si yo se los pido por definición, tienen que hacer todo ese otro procedimiento. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo más acá. Voy a darles la función f de x es igual a 6x a la 2 menos 8x a la 4 más 12 menos 3x. Repito, la linealidad de las funciones permiten calcular. Yo lo veo esto así. Vamos a calcular la derivada de este, después la derivada de este, después la derivada de este y después de este. Se puede ir haciendo una por una. Vamos a ver. Según la propiedad, estas son como las propiedades más importantes. Anunciamos la derivada f', porque tenemos que ver la diferencia en que esta es la función y esta es la derivada. La derivada de la función sería la siguiente. 6x a la 2, el 2 multiplica el 6 y se le resta 1. 2 por 6, 12. Y a ese 2 le resto 1, entonces por eso quedaría 2 menos 1, quedaría 1, que no hace falta poner. Es lo que trato de dar a entender aquí. Agarro el exponente y lo pongo aquí a multiplicar y le resto 1. El 2 se agarra y se multiplica con el 6. 2 por 6, 12. Y a ese 2 se le resta 1 siempre. 2 menos 1 es 1. ¿Qué hace falta ponerlo aquí? Pues no se los voy a poner malos si lo ponen, pero no hace falta si es un 1. Veamos la siguiente derivada aquí. Derivada de menos 8x a la 4.
Aquí el 4 multiplica al menos 8. 4 por menos 8 es menos 32. Se lo puede verificar en su calculadora. 4 por menos 8, menos 32. X a la 4 menos 1, 4 menos 1 es 3. Aquí sí pongo el 3 porque aquí no lo puse porque al 2 quitarle 1 me da 1, pues no lo pongo, pero aquí sí. Entonces la derivada de menos 8x a la 4 es menos 32x a la 3. Si ustedes supieran lo que es calcular solamente la derivada de esto, por definición se asustarían, porque tiene un x a la 4, y ese x a la 4 sería un producto notable. Muy bien, ¿cuánto es la derivada del 12? La derivada de 12, la derivada de un número, es 0. Entonces me da 0. No hace falta poner un más 0, por lo que ya les he hablado en ejercicios anteriores. 0 es el neutro de la suma, entonces ponerlo o no ponerlo es lo mismo. Entonces no lo voy a poner. Finalmente, este mismo, la derivada de menos 3x, espero que recuerden que es menos 3, para que se ahorren este procedimiento interno. Aquí hay un 1. El 1 se pone aquí a multiplicar por este. 1 por menos 3, menos 3. X a la 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. Entonces me queda menos 3x a la 0. Y todo elevado a la 0 es 1. Entonces al final llegué al mismo menos 3. Eso es lo que yo quiero que ustedes se ahorren. Y ya tenemos la respuesta aquí ya lista. Esa sería su derivada. Vamos con otros dos ejercicios más, otros dos ejemplos más. Esta es la parte más básica, espero que me entiendan, porque de esto depende toda la materia hasta el segundo examen. Entonces, esto sí o sí ustedes lo tienen que aprender porque si no van a batallar hasta para la materia del segundo examen. ¿Cuánto es la derivada de x a la 5 menos 8x a la 4 más 3x más 6? Vamos a calcular su derivada, f' de x. Repito, la linealidad nos permite calcular esta, luego esta, luego esta y luego esta. Gracias a la linealidad de las funciones. ¿Cuánto es la derivada de x a la 5? Espero que ya en este momento le vayamos agarrando y digamos 5x a la 4. ¿Por qué? Porque puede ser que alguno no entienda. El 5 lo agarro y lo pongo aquí a multiplicar. 5 por 1, 5. ¿De dónde el 1? A la par de una letra, si no viene nada, hay un 1 que no hace falta poner. 5 por 1, 5. Y a ese 5 le resto 1. Ese 5 le resto 1. 5 menos 1 es 4. Ya tenemos la primera. La siguiente, ¿cuánto es la derivada de menos 8x a la 4? Menos 32. ¿Por qué? Porque 4 por 8, 32. ¿X a la cuánto? 4 menos 1 es 3. La siguiente derivada, ¿cuánto es la derivada de 3x? Aquí no me voy a complicar y voy a poner directo que es 3. Para no tener que decir que aquí hay un 1, 1 por 3 es 3, 1 menos 1 es 0, y x a la 0 es 1, entonces al final me quedó el mismo 3. Derivada de 6, la derivada de una constante es 0. Muy bien. Excelente, ahí estamos con ese ejemplo. Vamos con la siguiente. F' de x es igual a 12x a la 3 menos 5x a la 4 menos 8x. ¿Cuánto es la derivada de esa función? Veamos. ¿Cuánto es la derivada de 12x a la 3? 3 por 12, 36. Y a este x a la 3 le resto 1. X a la 3 menos 1 es 2. X a la 2.
¿Cuánto es la derivada de menos 5x a la 4? Espero que sepan que es menos 20x a la 3. ¿Por qué? 4 por 5 es 20. 4 menos 1 es 3. La derivada de menos 8x, menos 8. Y ese es el resultado. Entonces, vean que hasta este momento creo que vamos bien con las dos primeras propiedades. Estas son las primeras dos propiedades que vamos a ver. Veamos más ejemplos, pero con detalles importantes. Si yo les doy la función f de x es igual a veces nos hacen detallillos algebraicos, pero prefiero verlos aquí con ustedes que no que se los topen y no sepan cómo se hace. Vean, estos detalles puede ser que no los recuerden de Mate 1. Vamos a ver. Vamos a ir calculando las derivadas, esta y esta, una por una, implementando lo que llamamos nosotros la linealidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es la derivada de x a la 3? Ya nosotros sabemos. No la voy a hacer para comentar los detalles aquí. El 3 multiplica y se le resta 1. Aquí cuando el exponente es negativo simplemente se hace lo mismo, pero se tiene el cuidado. ¿Dónde sí tengo yo problema? Problema tengo yo con estas dos, porque las letras están abajo. Entonces, esas letras abajo no me permiten aplicar la propiedad, porque la propiedad nunca habla de que la letra esté abajo, la letra tiene que estar arriba. ¿Qué es lo que hago? Es muy sencillo, reescribir la función. ¿Cómo? Con las letras arriba. Esas letras arriba es muy fácil colocarlas. De hecho, eso a veces se hace en Mate 1. El x a la 3 no la voy a derivar. Más 3x a la menos 2 tampoco. Pero aquí voy a arreglar estas funciones para derivarlas. Si una letra está abajo, simplemente la escribo arriba. Pero eso sí, le cambio el exponente, le cambio de signo al exponente. Observe. 5x a la menos 4 más 8x a la 5. Yo ambos casos, ambas letras, las tomé y las subí para arriba. Pero eso sí, le cambio de signo contrario a sus exponentes. A los exponentes de las letras, no a los números. El 4 estaba positivo, lo pongo negativo. El menos 5 estaba negativo, lo pongo positivo. Hasta que no arregle la expresión, yo no voy a derivar. Se los recomiendo que lo hagan así porque tengo casos de estudiantes que tal vez me derivaron esto de una vez y cuando ya lo arreglaron aquí lo vuelven a derivar por error. No, mejor arreglamos todo y ahora sí lo derivamos. Veamos. Ahora sí anuncio f'. Aquí no la anuncié porque aquí apenas estoy como arreglándolo para poderlo derivar. Entonces aquí tenemos derivada de x a la 3. 3x a la 2. El 3 multiplica al 1 y se le resta 1. 3 por 1, 3. X a la 3 menos 1 es 2. Aquí, ayúdense con la calculadora si no se saben la ley de signos. Menos 2 por 3, ¿cuánto será? Menos 6. X a la, atención aquí, menos 2 menos 1. Vean que ustedes aquí tienen la calculadora. Menos 2 menos 1 me da menos 3. Entonces, menos 6x a la menos 3. Otra vez por acá, menos 4 por 5. Si lo hacemos con la calculadora, me da menos 20. X a la menos 4 y menos 1, menos 5. Más 5 por 8, 40. X a la 5 menos 1 es 4. Y esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Espero que se vaya entendiendo. Esas son como las reglas básicas que nosotros tenemos, ¿verdad?
Vamos a hacer otro ejemplo más. F de x es igual a 5x a la menos 2 más 6x a la 4 menos 8x a la 6 más 5. Vamos a calcular la derivada. Lo que pasa es que antes de calcular la derivada vamos a reescribir por culpa de la fracción. Entonces simplemente lo que usted tiene que hacer es acomodar esto arriba. Subirlo arriba para que ya salgamos del problema. Entonces tenemos f' de x es igual a 5x a la menos 2. F de x, perdón, no estoy derivando. Más 6x a la 4, lo copio igual. Menos 8x a la menos 6, ahora sí lo arreglé, más 5. Y vamos derivando una por una. Ahora sí, f' de x es igual a menos 2 por 5. Les voy a mostrar que si el que quiere hacerlo bien, lo puede hacer con la calculadora. Menos 2 por 5, ¿cuánto me da? Menos 10. Menos 10. X a la menos 2 menos 1, menos 3. 4 por 6, 24. X a la 4 menos 1 es 3. Siguiente, menos 6 por menos 8. Si usted lo escribe así en su calculadora, menos 6 por menos 8, le va a dar 48. X a la menos 7. Porque menos 6 menos 1, menos 7. Derivada de 5 es 0. No hace falta escribirla. Y aquí tenemos la respuesta. Ok, vean, indiscutiblemente es mucho más sencillo que derivar funciones por medio de la definición, ¿verdad? Pero igual tenemos que aprender. Ok, aquí en el documento vamos a seguir anotando las demás propiedades. Hay otra que simplemente es con raíz, pero con raíz no les voy a enseñar como una propiedad, sino los voy a enseñar a condicionar esto. Veamos este siguiente ejemplo. Porque esas son cosas de mate 1 que si no recordamos, pues aquí mismo se las recuerdo. Supongamos que yo les digo a ustedes, ¿cuánto es la derivada de 5x a la menos 6? Más 8x a la 2. Como para seguir practicando las que ya vimos. Más raíz cúbica de x a la 2 más 6 raíz cuadrada de x más 3 sobre raíz de x. Vamos a ver qué es el secreto de las raíces. ¿Cómo se hacen las derivadas de las raíces? Vamos a recordar algo que vimos en mate 1. Las raíces nacen de potencias con exponentes fraccionarios. Entonces vamos a ir a una fórmula. Fórmula no de mate 2, es una fórmula de mate 1. Si usted tiene una raíz con índice n de, voy a ponérselos con x para que se sientan familiarizados, de x a la m, eso se puede escribir en forma exponencial, como x a la m sobre n. Ese es el detalle que usted tiene que hacer con las raíces. Escribirlas en forma exponencial. La x va aquí, el índice va abajo y el exponente va arriba. Siguiendo esta guía, todas esas raíces las podemos escribir igual, ¿de acuerdo? Solo un par de cositas más por si no las recuerdan, porque como les digo, me interesa que todos entiendan. El índice aquí es 2. Las raíces comienzan con índice 2. Por si alguno pensó que si no viene nada, ahí es un 1, no. Ahí es un 2 que tenemos que saber que está. Por eso es que la famosa raíz cuadrada es porque tiene un 2. Por eso se llama raíz cuadrada, que tiene un 2. Y el exponente de la x, ahí es un 1, que tenemos que saber tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Veamos a ver cómo nos va. F'
de x, no voy a anunciar la derivada porque no voy a derivar nada hasta que todo lo tenga bien escrito, más 8x a la menos 2, más. ¿Cómo se escribe esto siguiendo la fórmula? X elevado a la 2 sobre 3. X elevado a la 2. Ven que el exponente va arriba y el índice va abajo. 2 sobre 3. Y listo. La raíz cuadrada, ¿cómo se escribiría? 6x a la 1 sobre 2. La x, como no tiene exponente, es un 1. Entonces, el 1 arriba y el 2 abajo. Más 3x a la menos 1 sobre 2. Aquí de una vez lo subí. Porque recuerden que aquí me va a quedar raíz de x. Aquí me va a quedar x a la 1 medio. Pero al subirlo para arriba le cambio de signo. ¿Qué pasa? Ya lo tengo ya listo para derivar. Que tengo una fracción acá no me debe preocupar porque las fracciones las puedo multiplicar con la calculadora. Se los voy a mostrar en este ejemplo. F' de x es igual a menos 6 por 5, menos 30. X a la menos 7. El menos 6 por 5, menos 30. Menos 6, menos 1, menos 7. Por si alguien se perdió. La siguiente, menos 2 por 8, menos 16. X a la menos 3. Porque menos 2 menos 1, menos 3. Aquí, ¿qué pasa con esta fracción? Se pasa aquí, no importa, como si fuera un número. 2 tercios por 1, ¿qué me da? 2 tercios. X a la 2 tercios menos 1. Ahí es donde se pueden ayudar con la calculadora. 2 tercios menos 1. Le pregunta a la calculadora, 2 tercios menos 1, menos 1 tercio. X a la menos 1 tercio. Repito por aquello. Este multiplica aquí. Entonces, 2 tercios por 1, 2 tercios. Y 2 tercios menos 1, menos 1 tercio. La siguiente, 1 medio por 6, le pregunto a la calculadora. 1 medio por 6, ¿cuánto es? 3. X a la 1 medio menos 1, también le pregunto a la calculadora. 1 medio menos 1, menos 1 medio. Entonces, x a la menos 1 medio. La siguiente, aquí sería menos 1 medio por 3, menos 3 medios. X a la menos 1 medio menos 1, menos 3 medios. Ven, aquí sí no les mostré porque ya creo que me entendieron con lo que hago. Tomo la calculadora y escribo menos 1 medio por 3 me da menos 3 medios. Menos 1 medio menos 1 me da menos 3 medios. Y ahí está lista la derivada. Muy bien, espero que se vaya entendiendo porque estas son derivadas directas. Vamos a hacer otro ejemplo más. F de x es igual a raíz sexta de x a la 5 más 8 raíz cúbica, bueno, raíz cuarta de x a la 3 más 5 medios x a la 2 más 6x, para repasar un poquito esto. Muy bien. Aquí no vamos a derivar porque estamos con raíces. Entonces la idea es que usted las raíces les aplique la fórmula que les acabo yo de mostrar. Para ver si se las copia igual. Sí. Esta es la regla que hay que recordar. Que esa regla se vio en Mate 1. Entonces, no anuncio la derivada porque no voy a derivar. Si yo intento derivar esta raíz así, no podría porque ocupo agarrar los exponentes. Entonces, aquí ¿cómo sería? X a la 5 sobre 6 más 8, x a la 3 sobre 4.
más 5 medios x a la 2 más 6x. Guíense con esto. El exponente va arriba, el índice va abajo. El exponente va arriba, el índice va abajo. El exponente va arriba, el índice va abajo. Y así sucesivamente. Muy bien. Aquí entonces hacemos lo siguiente. 5 sextos por 1, 5 sextos. Y 5 sextos menos 1, mostrarles una vez más, 5 sextos menos 1 me da menos 1 sexto. Que la calculadora me ayuda. 3 cuartos por 8. 3 cuartos por 8 me da 6. X a la 3 cuartos menos 1. ¿Lo ven ahí? Menos 1 cuarto. 2 por 5 medios. También la calculadora me ayuda. 2 por 5 medios. Me da 5. Y a ese 2 le resto 1, me da x. Raíz derivada de 6x es 6. Es 6. Y ya estamos listos con el resultado. Muy bien. Esas son como las reglas más importantes. Las otras son directas. Entonces, vamos a terminar de anotar todas las reglas, para que ya esto no se nos haga más largo y ya ir finalizando con lo que es la clase 2. Bueno, mejor se las voy a anotar aquí al final. Las demás reglas, bueno, tenemos, necesito anotarles aquí lo mismo de hace un rato. Función. Y aquí derivada. Entonces, las otras reglas son las siguientes. Si yo tengo una función exponencial, su derivada es la misma función exponencial. La misma. Si yo tengo una función exponencial normal a elevado a la x, su derivada es a elevado a la x logaritmo natural de a. Si yo tengo derivada del logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Estas son directas, estas son como de aprendérselas tal como están y listo. Derivada del seno de x es coseno de x. Derivada de coseno de x. Su derivada es menos seno de x. Derivada de tangente de x. Su derivada sería secante al cuadrado de x. Derivada de secante de x. Su derivada sería secante de x por tangente de x. Derivada de cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente de x. Ahora que veo cotangente me la salté. Si la derivada de la función cotangente de x, su derivada es menos cosecante al cuadrado de x. Ok, vamos a ver, creo que con esas tenemos prácticamente. Estas, aunque ustedes no lo crean, estas son más sencillas porque estas se aplican directo. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean.
f de x es igual a e elevado a la x más 5 seno de x más 2 logaritmo de x más 2, no sé mucho, más 3 elevado a la x. Veamos esta de acá. Según las reglas que acabamos de anotar, ¿cuánto es la derivada de e elevado a la x? La derivada de e elevado a la x es e elevado a la x. Es la misma. Más, ¿cuánto es la derivada de seno de x? Su derivada es coseno de x. Entonces, ¿cuánto es la derivada de 5 seno de x? 5 coseno de x. Más, ¿cuánto es la derivada del logaritmo de x? Logaritmo de x, su derivada es 1 sobre x. ¿Cuánto es la derivada de 2 logaritmo de x? 2 por 1 sobre x. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x y el 2 que estaba ahí. ¿Cuánto es la derivada de 3 a la x de esta exponencial? Esta exponencial es esta, 3 a la x, a la x. Es 3 a la x logaritmo de 3. 3 a la x logaritmo de 3. Ven, estas son directas, por eso es que estas no tienen tanta explicación. Estas lo importante es tenerlas a la mano cuando uno las necesita. Otro ejemplo más y ya con este terminamos la clase. Derivada de tangente de x más 3 secante de x más 3e elevado a la x. Su derivada sería, ¿cuánto es la derivada de tangente? Me fijo en la tabla. Derivada de tangente es secante al cuadrado. Entonces anoto secante al cuadrado de x. Más, ¿cuánto es la derivada de secante de x? La derivada de secante de x es secante por tangente. Entonces aquí sería 3 secante de x por tangente de x. Más, ¿cuánto es la derivada de e elevado a la x? La misma. Entonces aquí sería 3e elevado a la x. Por eso es que estas no llevan tanta explicación, estas son directas. Muy bien, eso sería todo por hoy, la clase número 2, ¿verdad? Este archivo yo se los voy a dejar ahí en la plataforma, por si ustedes quieren imprimirlo, practicar y todo. Sí se hizo un poquito largo, pero la idea es detallarlo bien, porque tienen que entender que de esto dependemos para poder hacer lo demás, ¿verdad? Entonces también esta clase va a quedar grabada, este video lo van a poder ustedes ver las veces que ustedes quieran, lo van a poder repasar, etc. Cualquier duda o cualquier consulta me la hacen saber en la próxima clase. Muchas gracias.